Bueno, esto era por si estaba poco nerviosa para animar los ánimos. Bueno, lo dicho, que quiero agradecer al colegio que me haya invitado y agradeceros a todos vosotros que estéis aquí esta mañana, tan temprano, con el día tan malo que hace. Y bueno, yo voy a contaros mi experiencia en el tema del cáncer de mama. El cáncer de mama, que además casi la única aplicación posible que hay es con terapia manual. El tema de la ponencia, el título de la ponencia es terapia manual en el cáncer de mama desde el diagnóstico a la reconstrucción, o sea, desde el minuto 1 hasta el final del proceso. Bueno, el cáncer de mama es uno de los más frecuentes entre las mujeres españolas. Se producen anualmente 26.000 casos de mujeres diagnosticadas en España de cáncer de mama. Y lo más importante para sobrevivir al cáncer de mama es el diagnóstico precoz. Actualmente se hacen campañas de diagnóstico precoz a mujeres entre 50 y 69 años, con una mamografía que se realiza de manera bianual a todas esas mujeres. El problema está en que actualmente hay muchas mujeres menores de esa edad que presentan cáncer de mama, mujeres que estamos viendo ya con 30, 35 años que pueden presentar un cáncer de mama y a las que no se les realiza pruebas para realizar el diagnóstico precoz. El que se haga un diagnóstico precoz va a hacer que los tratamientos que se apliquen a esas mujeres, los tratamientos médicos que se aplican a esas mujeres, sean menos agresivos. Entonces, actualmente vemos que cada día son menos agresivos comparados con los que se hacía hace 20, 25 años, pero en mujeres menores de 50 años, que el diagnóstico es más tardío, nos vamos a encontrar otra vez tratamientos muy agresivos a esas mujeres. Y la supervivencia de una mujer diagnosticada de cáncer de mama a los 5 años es del 95%. Esta supervivencia es muy alta y la mayoría de las veces cuando sucede la muerte es porque el diagnóstico ha sido muy tardío y ha provocado metástasis. En el año 97, que es cuando yo empecé a trabajar con cáncer de mama, la supervivencia estaba en el 70% y era una supervivencia muy alta comparada con el resto de tumores. Imaginaros, en 20 años ha subido del 70 al 95%. ¿Qué vamos a tener? Pues mujeres que han pasado un cáncer de mama, que sobreviven a este cáncer de mama, pero que van a tener muchísimas secuelas físicas y que vamos a ser nosotros los que vamos a poder aliviar todas las molestias y problemas que tienen esas mujeres y todas las secuelas físicas que puedan quedar. La fisioterapia en el cáncer de mama, bueno, en el cáncer en general y en el cáncer de mama en particular, es relativamente reciente. Sin ir más lejos, pues eso, cuando yo estudié, todas las técnicas de fisioterapia, una de las contraindicaciones que nos decían y que además asegurábamos en los exámenes que era una contraindicación, era el cáncer. Cualquier cosa, contraindicación, cáncer. Nada se podía aplicar para el cáncer. Entonces, todas las terapias que se están utilizando para el cáncer de mama son relativamente recientes y los estudios que hay son muy recientes. Pero no solo no se aplicaba para el tema del cáncer de mama, para la paciente que estaba sufriendo o que había sufrido un cáncer de mama, para las secuelas que quedaban, sino que directamente un paciente que había pasado un proceso de cáncer, no se le hacía nada de fisioterapia. Si el paciente tenía un E15 de tobillo, nos daba miedo y no se le trataba porque había tenido cáncer, y mucho menos si teníamos que aplicar alguna técnica de electroterapia. Entonces, directamente estaban abandonados. Pero además nos daba lo mismo que el paciente estuviese recién tratado de un cáncer, que llevase 30 años que hubiese pasado ese cáncer. O sea, no se aplicaba prácticamente la fisioterapia en los pacientes con cáncer. Y además, las únicas técnicas que nos quedaban eran las técnicas manuales. Entonces, por eso la evolución y la elección de las técnicas manuales en estos pacientes. Vamos a ir desgranando un poco las fases de todo el proceso del cáncer de mama. Hemos dicho que iba a ser desde el diagnóstico hasta la reconstrucción. Voy a ir más lejos, no vamos a ir a la reconstrucción, vamos a ir hasta la muerte. Y no soy una borde, ni penséis que hay pacientes que mueren en el proceso, hemos dicho que muy pocas, un 5% solo no sobreviven a los 5 años.
pero el otro 95% sí que sobrevive. Entonces, nos vamos a encontrar pacientes que viven muchos años, que llegan a los 80 años, más de allá de los 80 años, pero que van a tener muchas secuelas. Entonces, por eso vamos a llegar hasta la supervivencia de la mujer, hasta el día final de su vida, que va a ser más allá de los 80 años. La primera fase del tratamiento va a ser el diagnóstico. En esta fase del tratamiento, la parte más importante es el aspecto psicológico. A una mujer que diagnostican de cáncer de mama, lo único que piensa en ese momento es en que le han dicho la palabra cáncer. Y todos, en el momento que te hablan de cáncer, conoces a un montón de gente que muere de cáncer, pero no gente que sobrevive al cáncer. No te acuerdas que hay muchos supervivientes de cáncer. Es una fase de pruebas médicas, en el que la paciente está continuamente acudiendo al médico para hacerse pruebas analíticas, mamografías, ecografías, y el paciente en este momento va a tener muy difícil el acceso a la fisioterapia, pero además es lo último que está pensando. Si está tratándose de un cáncer, están diagnosticándole un cáncer, están haciéndose las pruebas, nunca piensa que el fisioterapeuta sea una parte de ese proceso. Pero no solo la mujer, ni siquiera en todo el estamento médico se nos considera en esta parte importante para la mujer operada diagnosticada de cáncer de mama. Pero ya van a aparecer los primeros síntomas desde el punto de vista de la fisioterapia. Vamos a tener las primeras contracturas a nivel muscular de la región cervical, escapular. ¿Por qué? Porque la mujer va a esconderse. ¿Cómo va a esconderse? La mujer lo que va a hacer es, cuando le diagnostican el cáncer y antes de que se produzca la cirugía, va a esconder ese pecho. ¿Cómo? Echando el brazo hacia adelante, retrayendo toda la musculatura para que nada le roce, nada le toque y a ver si la gente se va a dar cuenta que tengo un cáncer. Entonces ya vamos a tener unas alteraciones de la postura y unas limitaciones de la movilidad. Los objetivos de la terapia manual en esta fase van a ser mejorar las limitaciones musculoesqueléticas y preparar a la mujer para todos los tratamientos médicos. Podemos realizar todo tipo de técnicas manuales en esta fase, pero sobre todo vamos a hacer cinesiterapia. Hemos dicho que la mujer escondía ese pecho, escondiendo a través del hombro, echándolo hacia adelante. Toda la movilización y todo estiramiento que hagamos sobre el hombro, sobre la escápula, sobre el cuello, le va a venir bien. Podemos utilizar las técnicas de masaje en su conjunto. Y es muy importante la fisioterapia respiratoria. La mayoría de las mujeres, bueno, la mayoría de nosotros no sabemos respirar. Tenemos restricciones a nivel de diafragma, de toda la musculatura. Y sí que es verdad que a lo largo de los tratamientos nos vamos a encontrar otras patologías asociadas y otras partes del tratamiento que van a limitar muchísimo la función respiratoria. Y la actividad física también es muy importante. Cuando diagnostican a una mujer de cáncer de mama, no solo esconde el pecho a través del brazo, sino que se esconde ella en general. Se deprime y deja toda actividad física que estuviese haciendo. Tenemos mujeres que hasta ayer estaban en yoga, en pilates, en natación, y que de la noche a la mañana lo dejan todo porque tienen que empezar en un proceso de diagnóstico, de cirugía y de tratamiento. Esto va a hacer que la mujer también pierda masa muscular, masa ósea. A nivel psicológico también afecta mucho porque se aparta de la sociedad. Y es importante mantener una actividad física en esas mujeres, también pensando en los tratamientos posteriores que nos vamos a encontrar. Pero lo que decía, es muy difícil que nosotros lleguemos a estas mujeres en esta fase. Después del diagnóstico, por lo general, viene la cirugía. La cirugía es cada vez menos invasiva gracias al diagnóstico precoz, a las campañas de diagnóstico precoz que se hacen. Pero eso no quiere decir que en mujeres jóvenes encontremos otra vez la cirugía más extensa y que además sea muy importante también la aplicación de la fisioterapia y las terapias manuales desde el inicio de la cirugía, desde el día posterior casi a que se realice la cirugía. Las técnicas quirúrgicas que se emplean
Aunque parezca que esto no se hace, esto se sigue haciendo. Yo tengo pacientes de hace 6 meses con cirugía de mastectomías radicales en la que se extirpa toda la mama, la musculatura del pectoral y los ganglios axilares. Imaginaros la pérdida de función cuando nosotros extirpamos los pectorales. Imaginaros el cambio de imagen, que es muy importante, pero la pérdida de simetría en el cuerpo. La mastectomía simple, en la que se extirpa toda la mama también, pero respeta la musculatura, tanto el pectoral mayor como el pectoral menor. A veces se toca la fascia del pectoral mayor, si hay afectación, si puede haber afectación y tienen que ahondar mucho buscando la raíz del tumor. Y también va a haber una extirpación casi completa de los ganglios de la axila. En la cuadrantectomía ya la cirugía es mucho menor. Lo único que se extirpa es un cuadrante de la mama. No va a haber afectación muscular, aquí ya no se toca ninguno de los músculos, ni siquiera las fascias musculares, pero sí que va a haber una exploración de la axila. Se puede hacer una extirpación completa o por lo menos la búsqueda del ganglio centinela. Y la tumerectomía, que es la cirugía menos agresiva, en la que solo se extirpa el tumor más un margen de seguridad. Se hace una exploración también de la axila en busca del ganglio centinela para hacer su posterior análisis y nos vamos a encontrar que cuando hay un diagnóstico precoz, la mayoría de las cirugías van a ser así. Pero vamos a tener muchas consecuencias por la cirugía. La primera es que nos vamos a encontrar 2 cicatrices, una en el pecho y otra en la axila. La del pecho va a ser más o menos grande dependiendo del tipo de cirugía que se haya aplicado. Vamos a tener restricciones de la movilidad, tanto de la piel como de la fascia y del músculo. Limitaciones de la movilidad. Imaginaros también, en el caso de la mastectomía radical, la falta de movilidad después de haber desinsertado 2 músculos como los pectorales. La pérdida de funcionalidad del miembro superior, dolor, alteraciones de la sensibilidad. Cuando hacen la exploración de la axila, para buscar los ganglios linfáticos, tienen que apartar todo el paquete vasculonervioso que hay en la axila, que es muy importante. Eso va a provocar que ese estiramiento de todo el paquete nervioso produzca alteraciones de la sensibilidad en todo el brazo. Y la mujer va a presentar dolor y parestesia durante mucho tiempo. La mayoría de las veces se recuperan a los pocos meses. Entonces, alrededor del año vuelven a tener la sensibilidad. Pero hay casos en los que no se vuelve a recuperar nunca porque se ha lesionado por completo algún nervio de la axila. Se producen desequilibrios posturales, sobre todo cuando se hace mastectomía radical y la mastectomía simple, porque ya no hay una simetría, ya no están los 2 pechos. Eso también tenemos que vigilarlo y cuando a una mujer le colocan una prótesis de pecho, una prótesis de mama externa, tendremos que ser también nosotros quienes asesoremos o por lo menos vigilemos que hay una simetría y que está compensando la falta de ese pecho. Y van a aparecer los primeros síntomas del linfedema. En la fase de cirugía, cuando aparece el linfedema, normalmente es reversible en pocos días. Y es que el sistema linfático aún no se ha enterado que tiene otros caminos, sí que sabe que le han quitado algunos ganglios. Suele ser reversible y desaparecer en pocas semanas. En esta fase de la cirugía va a ser muy importante el inicio precoz de los tratamientos de fisioterapia, porque vamos a minimizar todos los problemas asociados a la cirugía. El objetivo de la terapia manual va a ser recuperar la función del miembro superior, aliviar las retracciones y queloides de las cicatrices que se puedan producir y aliviar el dolor. Si nosotros dejamos que una cicatriz, tanto en la axila como en el pecho, produzca un queloide o produzca retracciones, al final no vamos a poder hacer la movilización completa del miembro superior. Las técnicas de terapia manual que se pueden utilizar, yo he puesto estas, pero podéis utilizar todo lo que conozcáis.
Técnicas de neurodinamia, por las alteraciones sensitivas que se producen en el brazo y por la lesión que se pueda provocar en el nervio. Las movilizaciones pasivas, activas asistidas, o sea, toda la cinesioterapia para recuperar la movilidad del miembro superior y de la zona. Técnicas de masaje, las técnicas de terapia miofascial. En terapia miofascial, una de las contraindicaciones es el cáncer. Pero estamos hablando de que a estas mujeres ya le han quitado en principio el tumor. Lo que no vamos a aplicar son técnicas profundas. Y luego lo discutiremos con quien hace miofascial. Pero sí podemos utilizar todas las técnicas superficiales sin problema para aliviar todas las restricciones de movilidad de piel, músculo y fascia que tengamos en la zona de la herida. Vamos a hacer la movilización y debridamiento de todas las cicatrices, evitando todo lo posible los queloides. Vamos a empezar con la activación linfática, para ayudar a ese brazo a que busque otros caminos, otros vasos linfáticos para el recorrido que tenga que hacer nuevo. Y sobre todo vamos a trabajar la motivación. Si nosotros no somos capaces de motivar a un paciente con estos problemas en su tratamiento, la paciente se va a perder. Tenemos que explicarle muy bien cuáles son los objetivos y por qué estamos haciendo eso. La paciente no entiende por qué, con las cirugías que se le están haciendo, con todo el diagnóstico, con todos los tratamientos que tiene, por qué es importante hacer fisioterapia, cuando a ella le está esperando una quimioterapia y posiblemente todavía haya células tumorales en el cuerpo. Pero es muy importante porque las pacientes van a sobrevivir y necesitamos que su supervivencia sea con la mejor calidad de vida posible. La siguiente fase es la quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento sistémico que tiene una gran toxicidad. La quimioterapia normalmente se aplica entre 6 y 8 sesiones en un ciclo de cada 3 semanas y va a provocar alteraciones neurológicas. Las pacientes se quejan de parestesia, hormigueos, pinchazos, sobre todo en las articulaciones distales, en manos y en pie. Va a provocar fatiga, la rigidez articular, tanto en manos como en pie, y el edema generalizado por los corticoides. En esta fase, para realizar la fisioterapia, tenemos que tener muy en cuenta el estado en que se encuentra la paciente. A una paciente con una quimioterapia recién puesta, normalmente entre el primero y el quinto día, después de realizar el tratamiento de quimioterapia, no le puedes decir que haga tratamiento de fisioterapia porque no tiene ganas, porque está mal, porque se encuentra cansada, se encuentra con ganas de vomitar. Entonces, en ese momento, la fisioterapia nos vamos a adaptar muy bien a los tiempos que pueda hacer. Y la terapia manual se adapta muy bien a los tiempos de cada mujer en esta fase. El objetivo de la terapia manual en esta fase va a ser lo mismo que antes. Vamos a intentar tratar todas las alteraciones nerviosas, vamos a seguir con el tratamiento sobre cicatrices y movilizaciones de la movilidad del hombro, las alteraciones de la postura, y para ello vamos a utilizar las mismas técnicas de terapia manual. Sí que vamos a incluir el tratamiento de las articulaciones distales, de pies y de manos, porque la mujer va a perder mucha funcionalidad y mucha sensibilidad en esta zona, y sobre todo en la mano con las funcionalidades que necesitamos para las actividades de la vida diaria en el miembro superior. La siguiente fase sería la radioterapia. La radioterapia es una radiación ionizante de aplicación local y que va a tener unos efectos secundarios permanentes. La radiación, dependiendo cómo se aplique, va a afectar a la piel, al músculo, a la fascia, al corazón y al pulmón. Si os fijáis en la foto, podéis ver cuál es la postura para recibir la radioterapia. La radioterapia se aplica tanto en el pecho como en la axila. Como veis en la foto, la movilidad que tiene que tener en el miembro superior es completa. Si nosotros no hemos iniciado precozmente todos los tratamientos de terapia manual en la fase de cirugía o incluso en la fase de diagnóstico, nos vamos a encontrar que las mujeres tienen que retrasar
los tratamientos de radioterapia porque no tienen la movilidad completa, porque no aguantan los 5 minutos que no dura más de 5 minutos, la aplicación de esa radioterapia. Pero además, con el paso de los días, en la musculatura se va a ir fibrosando, se va a ir haciendo más retracciones por culpa de la radioterapia. Entonces vamos a tener, conforme pasan los días, vuelven a aparecer esas limitaciones de la movilidad. Tenemos que trabajar el día a día durante la radioterapia para seguir manteniendo esa movilidad. Si no, ¿qué va a pasar? Le van a retrasar los tratamientos. Como no puede subir el brazo y no puede mantenerse, le van a decir que siga estirando en casa y que vuelva dentro de 5, 10, 15 días. Y todo eso va a retrasar el tratamiento de la paciente y va a aumentar su angustia. Habíamos dicho al principio que en la fase de diagnóstico era muy importante trabajar la fisioterapia respiratoria. Con la radioterapia pueden llegar a fibrosar parte del parénquima pulmonar. Y en esa fibrosis lo que va a hacer es que se pierda movilidad de todo el pulmón. Y esa lesión ya no se va a recuperar. Cuando eso está fibrosado, no vamos a poder movilizarlo. Pero si hemos trabajado previamente toda la activación del sistema respiratorio, vamos a conseguir que se ponga en funcionamiento partes del pulmón que en condiciones del día a día no estaban funcionando al 100% y vamos a poder paliar esa secuela. Y la radioterapia puede llegar incluso al corazón. Por eso también tan importante la actividad física, que también proponíamos al principio del diagnóstico del cáncer de mama. Si tenemos un corazón que tenga una función normal, que hemos conseguido que trabaje con normalidad, si llega la radioterapia a la pared del corazón, vamos a conseguir que tenga más elasticidad que si no hubiésemos trabajado sobre él. El síndrome axilar. El síndrome axilar es un cordón fibroso que aparece desde la axila hasta la zona del antebrazo. No aparece en todas las pacientes. No sabemos, porque no se ha hecho todavía ninguna disección de una paciente viva para saber qué es, de qué tejido es. No es un tendón, no es una vena, no es un conducto linfático, no se sabe exactamente qué es. Puede aparecer o durante la cirugía o después en la fase de la radioterapia. Si veis... Ay, me he ido. Ahora se ha vuelto loco. ¿Veis el cordón? ¿Veis el cordón donde llega hasta por debajo del codo? Si aparece en la fase de cirugía, hemos podido tratarlo con tiempo y no vamos a tener problema. Además, es muy fácil de tratar, porque en 2-3 sesiones de miofascial desaparece por completo. El problema que tiene es que produce mucha limitación de movilidad, porque la paciente no va a poder subir el brazo, pero para nada. Y si aparece durante la radioterapia, va a ser una de las causas para suspender el tratamiento. Entonces, como a los fisios no se nos tienen en cuenta en los tratamientos del cáncer, hay muchas mujeres que suspenden el tratamiento hasta que eso desaparece. Y hay muchas mujeres en las que no les desaparece. Y sufren en los tratamientos de radioterapia por la postura que tienen que tener y la limitación que esto les va a provocar. Como os decía, en el síndrome axilar, la terapia miofascial y la neurodinamia funcionan muy bien. Con solo 2-3 sesiones es suficiente para que eso desaparezca. La siguiente fase sería la hormonoterapia.
La hormonoterapia se utiliza en pacientes que tienen tumores hormonodependientes, es decir, que se alimentan de células de las hormonas para aumentar las células tumorales. En esta fase ya estamos hablando de supervivientes de cáncer. O sea, ya hemos terminado todos los tratamientos y la mujer ya no tiene cáncer. La mujer tiene un tratamiento para evitar que pueda aparecer de nuevo el cáncer. Son tratamientos que duran al menos 5 años. Y lo que va a provocar la hormonoterapia es una menopausia precoz, con lo que eso conlleva una osteoporosis y un alto riesgo de fractura. Y también provoca, igual que la quimioterapia, el dolor articular y la tumefacción, con las limitaciones de las actividades diarias. Volvemos otra vez a la fase de diagnóstico, cuando hablábamos del ejercicio físico. En pacientes que le van a provocar una menopausia precoz, es muy importante el que la paciente realice actividad física, el que la paciente mantenga una musculatura y un sistema óseo importante para evitar que luego la menopausia precoz le afecte de sobremanera. Y osteoporosis y riesgo de fractura en mujeres de 30 a 35 años, porque una mujer con más de 50 no se le va a provocar una menopausia, posiblemente ya lo tuviese, ya tenía su estado óseo, ya era el que tenía con déficit de calcificación, pero estamos hablando de mujeres muy jóvenes, de 30 a 35 años, con una menopausia y los riesgos de osteoporosis y la fractura. Por lo que volvemos a eso, no olvidaros el inicio precoz de la actividad física y si podemos cogerla desde el diagnóstico, mejor. La última fase, en principio, sería la reconstrucción. Las técnicas de reconstrucción van a ser dos principalmente. La técnica de expansor, que lo que se va a hacer es colocar un expansor en el que se le inyecta suero salino de manera semanal. Vamos a reutilizar las cicatrices que ya teníamos, pero vamos a encontrar de nuevo la limitación de la movilidad. ¿Por qué? Porque una piel que estaba pegada, al meter un globo expansor, vamos a encontrar esas restricciones de movilidad de la piel y además del músculo, porque la prótesis se coloca debajo de la musculatura del pectoral, si la hay. También es muy importante el inicio precoz de la fisioterapia. La terapia manual que vamos a utilizar en la fase de reconstrucción con la técnica del expansor, vamos a volver al debridamiento de las cicatrices, a la cinesiterapia, la terapia miofascial y las técnicas de masaje. Y ahora volvemos otra vez al tema de la simetría. Antes teníamos una prótesis externa que iba colocada en un sujetador y ahora nos encontramos con una prótesis que va a ir por dentro del cuerpo. O sea, la mujer había adaptado una postura a una situación y ahora tiene que volver a adaptar una postura a otra situación. Y ahí vamos a tener que trabajar el tema de control motor y todo el tema de postura. A los pocos meses de realizar la expansión se vuelve a colocar se coloca ya la prótesis definitiva de la silicona y volvemos a tener las cicatrices y volvemos a tener las limitaciones de movilidad por toda la cirugía. O sea, otra vez sería necesario que nosotros interviniésemos. La otra técnica de reconstrucción va a ser la técnica de transposición musculocutánea. Hay dos técnicas, la técnica del dorsal ancho y la técnica del resto anterior. Estas técnicas de cirugía consisten en coger un ojal de piel de la espalda o del abdomen y parte del músculo del dorsal ancho o del resto anterior y pasarlas para hacer un bolsillo donde meter la prótesis de mama. Se va a utilizar en las mastectomías radicales. Pero imaginaros la cantidad de cicatrices y la pérdida de funcionalidad que nos vamos a encontrar en estos casos. Los cirujanos consideran que, sobre todo con el dorsal ancho, que el dorsal ancho no es un músculo importante, porque es un músculo trepador y como ya hemos dejado de ser monos,
ya no nos hace falta para nada. Entonces les da lo mismo. Ellos se llevan el músculo hacia adelante, pero no solo el dorsal ancho, el resto anterior del abdomen, todo lo que provoca. Pero lo mismo, lo cogen, cortan, desinsertan y se lo llevan arriba. Sin haber trabajado previamente ninguna musculatura para compensar ese músculo esa función muscular que vamos a perder. Aquí la terapia manual a nosotros nos llega cuando ya ha pasado todo el proceso. Los cirujanos plásticos mandan a las mujeres cuando la prótesis se le ha encapsulado para que hagamos la movilización. Pero si no iniciamos el tratamiento antes de que se produzca toda la cirugía, la mujer va a tener muchos problemas en el futuro. Vamos a tener que compensar los cambios de función de la musculatura. Músculos que tenían una función y que ahora lo único que están haciendo es hacer de bolsillo para albergar una prótesis. Vamos a tener que trabajar la fuerza, el control motor y la corrección postural. Y vamos a tener que volver a trabajar todas las cicatrices, tanto a nivel del pecho como a nivel de espalda y de abdomen. Porque las limitaciones, si teníamos limitaciones con una cicatriz en el pecho, imaginaros cuando ahora tenemos la cicatriz en el pecho, hemos perdido el dorsal ancho y tenemos una cicatriz de 10-12 centímetros en mitad de la espalda. Ahí ya la pérdida de la movilidad del hombro por completo. En la foto podéis ver una reconstrucción de una doble mastectomía. Es con la técnica del dorsal ancho. Podéis ver las cicatrices que tiene en el pecho y las cicatrices que tiene en la espalda. Fijaros la postura, fijaros en la escápula. Y al final el resultado estético tampoco es el mejor. El problema de todo esto es que esta mujer fue una mastectomía radical, pero no hubo radioterapia. O sea, no se le dio opción a ninguna otra técnica quirúrgica. Nada más que el cirujano plástico decidió que lo más fácil para él era coger el dorsal ancho y llevárselo hacia adelante. No solo eso. Si veis, tiene queloides. Una limitación de la movilidad, de las restricciones de piel, de fascia y la pérdida de la funcionalidad. Y ahora vamos a hablar de la supervivencia. Dijimos que la terapia manual, la fisioterapia, se iba a hacer necesaria hasta la muerte. Vamos a tener mujeres que cumplen muchos años y que van a tener muchísimas secuelas, porque a nosotros los pacientes nos van a llegar todos en fase de supervivencia. ¿Cuándo nos mandan los pacientes? La mayoría de las veces cuando tienen linfedema. Si no, nadie se acuerda de que hace falta la fisioterapia en todas las fases de tratamiento del cáncer de mama. La actuación temprana de la fisioterapia va a hacer que las secuelas sean mínimas. Y la secuela tardía más importante va a ser el linfedema. Como veis en la foto, no es una mujer, es un hombre. Y es que el 1% de los cánceres de mama se dan en hombres. O sea, de 26.260 son hombres. Si dejamos que aparezca el linfedema, nos vamos a encontrar, pues eso, que después de muchos años de haber padecido un cáncer de mama, en el que ya has superado la enfermedad, en el que te encuentras bien y te aparece un linfedema, va a ser la muestra externa ahora de que tú has sufrido esa enfermedad. Va a ser la muestra a nivel del resto de la sociedad de que tú has tenido algo. Y la gente aún no comprende que un linfedema es una secuela, sino que el linfedema es que vuelves a estar pasando por algo porque se te hincha el brazo, el pecho que te
tocaron hace 10, 12, 30 años. Y además imaginaros el problema cuando el linfedema aparece en un hombre. O sea, no se entiende que un cáncer de mama dé en un hombre. Y al tener que explicar cuando te aparece el linfedema por qué tienes ese brazo hinchado, cuesta después de tantos años. Entonces, tenemos que prevenir la aparición del linfedema. Y si aparece, actuar cuanto antes para evitar que sea lo mínimo posible y que sea reversible. Y el linfedema no es solo un problema físico, con todas las alteraciones que pueda provocar, porque cuando tenemos linfedema tipo elefantiasis con 10, 12 centímetros de diferencia, la alteración que va a producir a nivel del hombro, de la región cervical, dorsal, va a ser muy grande. Vamos a tener pacientes que están inclinadas literalmente hacia un lado por el peso de ese brazo. Entonces también va a ser un problema psíquico, un problema estético y un problema social, porque esa mujer con ese linfedema posiblemente no pueda trabajar o no pueda seguir realizando las actividades que podía realizar hasta ahora. El tratamiento del linfedema, bueno, se llama terapia compleja descongestiva y va a incluir desde los cuidados de la piel para evitar que la paciente pueda tener lesiones en la piel que van a provocar que ese linfedema vaya a más. El drenaje linfático manual, que es una de las técnicas de terapia manual de las primeras que se utilizaron y de las casi únicas que se utilizan en el cáncer de mama. Que se utiliza, me refiero, en el día a día, en la práctica, cuando no se tiene acceso a la paciente desde la fase de diagnóstico. La presoterapia, que está indicada o no, dependiendo de los casos, las vendajes multicapa y las prendas de contención y la cinesiterapia. Es muy importante el trabajo de todo el miembro superior para la activación del bombeo linfático de ese miembro superior. La terapia miofacial, hay estudios, ya se hizo el año pasado un estudio aquí en la Universidad de Granada con Manuel Orozco y Eduardo, para ver cómo mejoraba el drenaje del brazo con terapia miofacial. Es verdad que no dio ningún resultado de que mejorase más que el drenaje linfático, pero si tenemos restricciones a nivel facial, el sistema linfático que va acompañando todo ese nivel facial, si tenemos restricciones faciales, no vamos a conseguir que la linfa fluya. Entonces tenemos que incluir la terapia miofacial dentro del tratamiento del linfedema. Ese es el tratamiento de un edema. Una mujer con el brazo, como está en la primera foto, no tiene funcionalidad ninguna. No puede coger ni un vaso de agua. Es cierto que es una paciente relativamente mayor, pero si fuese más joven no puede trabajar. Si conseguimos que el brazo acabe como en la última foto, le estamos devolviendo toda la funcionalidad. Le estamos devolviendo a nivel estético. Le estamos quitando dolor y le estamos quitando mucho peso a ese miembro. Y todo eso va a revertir muchas de las lesiones que va a tener a nivel de cuello, de hombro, a nivel dorsal, ¿vale? Por eso es muy importante. Ya terminando, volvemos a decir todos los objetivos generales de la terapia manual en el cáncer de mama. El alivio del dolor, el evitar que aumenten los tiempos del tratamiento, tanto en el posquirúrgico como en la radioterapia, muy importante. La recuperación completa de la movilidad del miembro superior, mejorar la circulación linfática, mejorar la funcionalidad del miembro superior, minimizar las secuelas, mejorar el estado general y mejorar el estado emocional del paciente.
Y las técnicas de terapia manual que vamos a utilizar, todas las maniobras de masaje, el drenaje linfático, movilizaciones articulares, los estiramientos, la inducción miofascial, la movilización neural, las técnicas de tratamiento de punto gatillo, la terapia craneosacral, las técnicas de control motor y las técnicas de reeducación postural. Cualquier técnica instrumentada, no es que esté contraindicada, pero la paciente la mayoría de las veces no quiere nada que sea agresivo, nada que le duela. Ella ya ha pasado por muchas lesiones, por muchos miedos, por muchos tratamientos muy agresivos para que nosotros seamos también agresivos. Entonces, recordad, adaptaros completamente a los momentos de la paciente y adaptarse al estado de la paciente en ese momento. Y cuando la paciente no quiere más, no tenemos que insistir. Tenemos que dejar que la sesión de ese día e intentar mañana seguir recuperando lo que estemos buscando. Pero no podemos forzarla, porque ya ha tenido mucho en todos los tratamientos que ha tenido anteriormente. Los tratamientos médicos van a dar años de vida, van a aumentar la supervivencia, pero la fisioterapia, con todas las técnicas de terapia manual, va a ser la que dé la calidad de vida. La fisioterapia va a hacer que la vida merezca la pena.